Imagina un tiempo en el que la tierra temblaba bajo los pasos de gigantes, seres tan colosales que sus sombras cubrían ejércitos enteros. ¿Y si te dijera que esta no es una historia de fantasía, sino un relato que desafía las fronteras entre lo divino y lo terrenal? Hoy, te llevaremos a un viaje profundo al corazón de la Biblia, donde los Nefilim, descendientes de ángeles caídos, dejaron una marca imborrable en la historia de la humanidad. Pero cuidado, lo que estás a punto de descubrir podría desafiar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. ¿Estás listo para enfrentar la verdad detrás de los gigantes? El misterio de los Nefilim. Orígenes divinos y rebeldía. En los albores de la humanidad, cuando el mundo aún era joven, los Nefilim surgieron como una anomalía en el orden divino. Mencionados brevemente en Génesis capítulo 6, versículo 4, la Biblia describe a estos gigantes como héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Su origen se remonta a una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una alianza que desafió las leyes del cielo. Estos hijos de Dios eran considerados ángeles caídos, seres que en su rebelión contra el Creador cruzaron límites que nunca debieron ser traspasados. Los Nefilim, nacidos de esta unión, no eran simples mortales. Poseían una fortaleza y tamaño que los colocaban por encima de los hombres, pero también una corrupción inherente que los hacía peligrosos. La Biblia sugiere que su presencia fue tan perturbadora que contribuyó a la decisión divina de enviar el diluvio, un acto de limpieza para erradicar la maldad que se había arraigado profundamente en la tierra. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Cómo algunos de estos gigantes sobrevivieron al cataclismo? El enigma de su supervivencia se convierte en un tema recurrente en las historias bíblicas posteriores. A lo largo de las escrituras, los ecos de los Nefilim resuenan, sugiriendo que su legado no fue completamente borrado. La influencia de estos seres continuó afectando a las generaciones futuras, simbolizando la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. La pregunta que queda es, ¿qué papel juegan los Nefilim en el gran esquema de la creación y la rebelión? Sumérgete en esta fascinante narrativa mientras exploramos cómo estos gigantes no solo desafiaron a los hombres, sino también al orden divino mismo. A medida que avanzamos, descubrirás que la historia de los Nefilim está lejos de ser un simple mito. Es un recordatorio de las consecuencias de cruzar las líneas que separan lo humano de lo divino. La herencia de los ángeles caídos. La historia de los Nefilim comienza con un acto de desafío celestial. Los hijos de Dios, a menudo interpretados como ángeles caídos, tomaron esposas humanas, dando lugar a una raza de gigantes que alteró el curso de la historia. Esta unión, descrita en Génesis capítulo 6, versículos 2 a 4, es vista como una transgresión que rompió el equilibrio entre el cielo y la tierra. Los Nefilim, producto de esta unión, eran más que simples gigantes. Eran un testimonio viviente de la rebelión y el caos. La Biblia no es la única fuente que menciona a estos seres. Textos apócrifos como el libro de Enoc ofrecen detalles adicionales, describiendo a los Nefilim como seres de gran poder y malicia, cuyas acciones condujeron a una corrupción generalizada. La influencia de estos gigantes fue tal que su existencia se convirtió en un símbolo de la decadencia moral y espiritual que precedió al diluvio. Su legado fue uno de destrucción y dominio, un recordatorio de lo que ocurre cuando las fuerzas celestiales se desvían de su propósito divino. La herencia de los ángeles caídos se manifiesta no solo en su descendencia, sino también en la cultura y la mitología de las civilizaciones antiguas. Historias de gigantes y semidioses se encuentran en muchas culturas, sugiriendo que la presencia de los Nefilim dejó una impresión duradera en la conciencia colectiva de la humanidad. Estos relatos, aunque variados, comparten un hilo común: la advertencia sobre las consecuencias de desafiar el orden natural. Al explorar la herencia de los ángeles caídos, nos enfrentamos a la pregunta de cómo estos eventos antiguos continúan influyendo en nuestra comprensión del bien y el mal. La historia de los Nefilim es un recordatorio de que las acciones de unos pocos pueden tener repercusiones que resuenan a través de los siglos, afectando no solo a los contemporáneos, sino también a las generaciones futuras. Goliat, el campeón de los filisteos. Goliat, el gigante de los filisteos, es quizás el Nefilim más famoso de todos, conocido por su imponente presencia en el campo de batalla. Su historia,
relatada en el primer libro de Samuel, capítulo 17, no solo captura la imaginación por su tamaño y fuerza, sino también por lo que representaba: la persistencia de la línea de los Nefilim y su amenaza continua al pueblo de Dios. Con una altura cercana a los 3 metros, Goliat no era solo un guerrero formidable, sino un símbolo de la resistencia de los antiguos gigantes. La armadura de Goliat era tan pesada que pocos hombres podían levantarla, y su lanza, como un rodillo de tejedor, era un arma de destrucción masiva. Su desafío a los israelitas no era solo físico, sino también psicológico. Durante 40 días, Goliat se burló de los ejércitos de Israel, desafiándolos a enviar un campeón que pudiera enfrentarlo. Este duelo no era solo una cuestión de orgullo, sino una prueba de la fe y la determinación del pueblo de Dios. El enfrentamiento entre David y Goliat es un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la lucha entre el bien y el mal, lo divino y lo profano. David, un joven pastor, armado solo con una honda y su fe en Dios, derrotó al gigante, demostrando que el poder espiritual puede superar incluso a los enemigos más formidables. La victoria de David no solo aseguró la seguridad de Israel, sino que también marcó el comienzo de su ascenso como líder y rey. La caída de Goliat fue un golpe significativo para los filisteos y un recordatorio de que la línea de los Nefilim, aunque poderosa, no era invencible. Sin embargo, esta victoria fue solo el comienzo de una serie de conflictos que involucrarían a los hermanos de Goliat, cada uno de los cuales estaba decidido a vengar la muerte de su hermano y restaurar el honor de su linaje ancestral. Los hermanos de Goliat. Un legado de venganza. La muerte de Goliat no fue el final de la historia de los gigantes, sino el inicio de una nueva saga de venganza y resistencia. Los hermanos de Goliat, Saf, Ishbi-Benob y el gigante sin nombre, representaban la última esperanza de los Nefilim para reafirmar su dominio sobre la tierra. Cada uno de ellos poseía habilidades únicas y un deseo ardiente de vengar la caída de su hermano mayor, Goliat, y restaurar el honor de su linaje. Ishbi-Benob, el segundo hermano, estaba decidido a destruir a David, el joven que había humillado a su familia. Armado con una nueva espada, forjada específicamente para matar al rey de Israel, Ishbi-Benob se lanzó a la batalla con una ferocidad inigualable. Su objetivo no era solo vengarse, sino también demostrar que la sangre de los Nefilim aún corría poderosa y temida. Saf, conocido como el terror de Gat, era famoso por su brutalidad en el combate. Su presencia en el campo de batalla era suficiente para aterrorizar a sus enemigos, y su deseo de venganza lo impulsaba a luchar con una ferocidad implacable. Saf no solo buscaba la gloria, sino también el placer de infligir miedo y dolor a aquellos que se interponían en su camino. El gigante sin nombre, el más enigmático de los hermanos, era un estratega nato. Con 6 dedos en cada mano y pie, era un recordatorio viviente de la desviación de los Nefilim de las normas humanas. Este gigante no confiaba solo en la fuerza bruta. Su enfoque era metódico y calculado, esperando el momento perfecto para atacar y asegurar su venganza. La presencia de estos hermanos aseguraba que la lucha contra los Nefilim estaba lejos de terminar, y que el destino de Israel aún colgaba en la balanza. La batalla de David. Más que una piedra y una honda. El enfrentamiento entre David y Goliat es mucho más que una simple batalla entre un joven pastor y un gigante. Es una representación de la lucha espiritual entre el bien y el mal, y un testimonio del poder de la fe. La historia, narrada en el primer libro de Samuel, capítulo 17, comienza con Goliat desafiando a los israelitas, burlándose de ellos y desafiando a su Dios. Durante 40 días, su voz resonó en el valle, sembrando el miedo en los corazones de los soldados israelitas. Pero David, un joven pastor, no se dejó intimidar por el tamaño del gigante, ni por su armadura reluciente. David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, se enfrentó a Goliat con una valentía que solo podía provenir de su fe en Dios. Enfrentarse a un gigante era una tarea que parecía imposible, pero David sabía que no estaba solo. Su confianza en la protección divina le dio la fuerza para desafiar a un adversario que parecía invencible. Con un solo lanzamiento certero, David derribó a Goliat,
demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder físico, sino en la fe y la determinación. La victoria de David no solo fue un triunfo personal, sino un momento decisivo para Israel. La caída de Goliat inspiró a los israelitas, quienes persiguieron a los filisteos y aseguraron una victoria significativa. Este evento marcó el comienzo del ascenso de David como líder y futuro rey de Israel, y estableció un precedente sobre cómo el poder espiritual puede superar incluso los desafíos más formidables. Sin embargo, la historia de David y Goliat es solo el comienzo de una serie de conflictos más grandes. La derrota de Goliat provocó la ira de sus hermanos, quienes estaban decididos a vengar su muerte. Así comenzó una nueva fase de batallas, donde el destino de Israel y la supervivencia de los Nefilim se entrelazaron en una lucha continua por el poder y la redención. El crepúsculo de los gigantes, la caída de Ishbi-Benob y Saf. La derrota de Goliat fue solo el preludio de una serie de enfrentamientos más intensos con sus hermanos, quienes se negaban a aceptar la derrota. Ishbi-Benob, el segundo hermano, armado con una espada especialmente forjada para matar a David, buscaba venganza con fervor. Su intención no era solo vengar a Goliat, sino también restaurar el honor perdido de su linaje. En una batalla feroz, Ishbi-Benob vio su oportunidad cuando David, exhausto por años de guerra, se encontró solo en el campo de batalla. Mientras Ishbi-Benob cargaba hacia David, el destino del rey parecía sellado. Sin embargo, Abisai, uno de los valientes guerreros de David, intervino en el último momento, salvando al rey y matando al gigante. Este acto de valentía no solo aseguró la seguridad de David, sino que también demostró la lealtad y el coraje de sus hombres, quienes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por su líder. Saf, conocido por su brutalidad, también buscaba venganza. Su reputación como el terror de Gat era bien merecida, y su deseo de infligir miedo y dolor lo impulsaba a atacar con una ferocidad implacable. Sin embargo, al igual que su hermano, Saf subestimó la determinación de los israelitas y fue derrotado en combate, su caída marcando otro golpe significativo para la línea de los Nefilim. La caída de Ishbi-Benob y Saf no solo debilitó la presencia de los Nefilim en la región, sino que también reforzó la fe de los israelitas en su capacidad para superar cualquier desafío con la ayuda de Dios. Sin embargo, la amenaza de los gigantes aún no había sido completamente erradicada, ya que el más peligroso de los hermanos, el gigante sin nombre, todavía permanecía en las sombras, esperando su momento para atacar. El último gigante. Estrategia y cunning del enemigo final. El gigante sin nombre, el más joven y misterioso de los hermanos de Goliat, era un estratega consumado. Con 6 dedos en cada mano y pie, su apariencia era un recordatorio constante de la desviación de los Nefilim de las normas humanas. A diferencia de sus hermanos, que confiaban en la fuerza bruta, este gigante planeaba su venganza cuidadosamente, esperando el momento perfecto para atacar a David. Sabía que la clave para derrotar al rey no era solo la fuerza, sino también la astucia y la estrategia. A medida que las guerras continuaban, el gigante sin nombre observaba desde las sombras, estudiando cada movimiento de David. Su paciencia era su mayor fortaleza, y estaba decidido a no cometer los mismos errores que sus hermanos. Sabía que David, aunque un rey formidable, ya no era el joven pastor lleno de energía que había derrotado a Goliat. Con el tiempo, el gigante vio su oportunidad cuando David, cansado por años de batalla, se encontró separado de sus hombres durante una escaramuza con los filisteos. El gigante emergió del caos de la batalla, una figura imponente que eclipsaba a todos a su alrededor. Su ataque fue rápido y calculado, pero David, con su experiencia en combate, logró esquivar el primer golpe. Sin embargo, el esfuerzo lo dejó vulnerable, y por un momento, parecía que el gigante finalmente cumpliría su venganza. Pero una vez más, la lealtad de los hombres de David prevaleció. Jonathan, hijo de Simea, intervino, atacando al gigante con velocidad y precisión, y finalmente derribándolo. La caída del último gigante fue un momento decisivo en la historia de Israel, marcando el fin de la línea de los Nefilim en Gat. Sin embargo, este no fue el final de su legado.
La historia de estos gigantes continuaría resonando a través de las generaciones, un recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal, y de cómo la fe y la valentía pueden superar incluso los desafíos más formidables. El legado de los Nefilim, mito y realidad. Aunque los gigantes de Gad fueron derrotados, el legado de los Nefilim continuó influyendo en la historia y la cultura de las civilizaciones antiguas. La Biblia, junto con otros textos religiosos y mitológicos, sugiere que los Nefilim no fueron completamente erradicados. Sus historias se entrelazaron con leyendas de gigantes y semidioses en diferentes culturas, desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de la tradición nórdica. Estos relatos, aunque a menudo exagerados, reflejan un miedo y una fascinación universales hacia estos seres colosales. La presencia de los Nefilim en la narrativa bíblica es un recordatorio de las consecuencias de cruzar los límites entre lo humano y lo divino. Su existencia simboliza la corrupción y el caos que pueden surgir cuando se desafía el orden natural. La pregunta de si los Nefilim realmente existieron, o si son simplemente mitos, persiste en la mente de muchos. Algunos creen que su linaje sigue presente de alguna forma, mientras que otros ven sus historias como advertencias morales. Independientemente de su interpretación, los Nefilim representan una parte fundamental de la narrativa bíblica y continúan inspirando debates y especulaciones. A medida que exploramos estas historias, nos enfrentamos a la complejidad de la interacción entre lo divino y lo humano. Los Nefilim, con su poder y corrupción, nos recuerdan que las acciones tienen consecuencias y que la búsqueda del poder sin límites puede llevar a la destrucción. A través de sus historias, vemos un reflejo de la lucha eterna entre el bien y el mal, y la importancia de mantener la fe en medio de la adversidad. La lección de los gigantes. Fe y redención en la historia de Israel. La historia de los Nefilim y los gigantes de Gad es más que una serie de batallas épicas. Es una lección sobre la fe, la redención y la resistencia. A través de las Escrituras, vemos cómo la fe de David y su pueblo les permitió superar desafíos aparentemente insuperables. La derrota de Goliat y sus hermanos no solo aseguró la seguridad de Israel, sino que también reafirmó la confianza del pueblo en el poder de Dios para protegerlos. David, a lo largo de su vida, enfrentó numerosos desafíos, desde enfrentamientos con gigantes hasta conflictos internos dentro de su reino. Sin embargo, su fe inquebrantable y su confianza en Dios lo guiaron en cada paso del camino. La historia de David y los gigantes es un recordatorio de que, aunque los desafíos pueden ser grandes, la fe y la determinación pueden llevarnos a la victoria. La narrativa de los Nefilim también nos enseña sobre la importancia de la redención. Aunque los gigantes eran vistos como símbolos de corrupción y maldad, su derrota simboliza la posibilidad de superar el pecado y el caos a través de la fe y la obediencia a Dios. Este mensaje de redención y esperanza resuena a través de las generaciones, inspirando a aquellos que enfrentan sus propios gigantes, tanto físicos como espirituales. A medida que concluye esta parte de la historia, recordamos que la lucha entre el bien y el mal es una constante en la vida humana. Los Nefilim, aunque derrotados, nos dejan lecciones valiosas sobre la importancia de la fe, la resistencia y la redención. Y mientras continuamos explorando estas historias, nos encontramos con un recordatorio de que, con fe y determinación, podemos enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Al final del vídeo, no olvides pedir a tu audiencia que le den un me gusta y se suscriban al canal para más contenido fascinante. Además, sugiéreles que vean otro vídeo relacionado disponible en el canal, manteniendo así el interés y el compromiso con tus producciones. La batalla continúa. Reflexiones sobre los Nefilim y el futuro. Aunque la historia de Goliat y sus hermanos llega a su fin, la lucha entre el bien y el mal que ellos representaban continúa. Los Nefilim, con su origen en la rebelión de los ángeles caídos, simbolizan una advertencia eterna sobre las consecuencias de desafiar el orden divino. A través de sus historias, vemos reflejada la constante batalla espiritual que cada individuo enfrenta en su vida diaria. Esta lucha no es solo contra enemigos físicos, sino contra las fuerzas del caos y la corrupción que buscan desviar a la humanidad del camino de la rectitud.
La derrota de los gigantes por David y sus valientes guerreros es un testimonio del poder de la fe y la valentía. Estos eventos no solo aseguraron la seguridad de Israel, sino que también reforzaron la confianza del pueblo en la protección divina. La historia de los Nefilim nos enseña que, aunque los desafíos pueden ser formidables, la fe en Dios y la determinación pueden llevarnos a superar incluso los obstáculos más insuperables. A medida que reflexionamos sobre el legado de los Nefilim, es importante recordar que la lucha espiritual continúa. Las lecciones aprendidas de estas antiguas historias bíblicas son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, de resistir las tentaciones del poder y la corrupción, y de buscar siempre la redención a través de la obediencia a Dios. La historia de los Nefilim y los gigantes de Gat es un recordatorio poderoso de que la batalla entre el bien y el mal es una constante en la vida humana. Pero también es una historia de esperanza y redención, mostrando que con fe y valentía podemos enfrentar y superar cualquier desafío. Al concluir esta narrativa, recordemos que, aunque los gigantes han caído, su legado perdura como una advertencia y una inspiración para todas las generaciones futuras.